Nos indica nuestra producción general que ya tenemos que contactarnos con Piura. Allí gentilmente accede a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Javier Berech. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, a quien le agradecemos por la deferencia de compartir esta comunicación con RCR. Señor Berech, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Bien, distintas representantes de las cámaras de comercio y producción del país han tenido hace unos días una reunión virtual con la presidenta de la CONFIET, con la señora María Isabel León, ¿no? Y han explicado y han expresado además su preocupación sobre el impacto que puede tener la reactivación económica en nuestro país, ¿no? En el caso particular de Piura, señor Bereche, ¿cómo están mirando esta reactivación económica que está ingresando ya a la fase 3 según el gobierno? Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio hemos conformado equipos para trabajar diferentes frentes que tienen que ver con esta reactivación y la reapertura de negocios. Justamente uno es la reapertura de negocios cumpliendo los protocolos, ¿no? Porque cada sector tiene un protocolo determinado que se tiene que cumplir. Pues para nosotros lo más importante hoy por hoy es guarecer la salud de los trabajadores y clientes, de nuestros asociados. Segundo es el frente financiero, ¿no? Como todos sabemos, hay distintos instrumentos que uno podría utilizar para poder tener un capital de trabajo y poder reactivarse de mejor manera. El tercer frente es el frente tributario, ¿no? Porque también el gobierno ha disponibilizado una serie de frentes que tienen que ver con exoneraciones, tienen que ver con ampliaciones, tienen que ver con cumplimiento o no de formalidades que pueden haber quedado no vigentes por algún tiempo debido a la pandemia. Y el último es el laboral, ¿no? Que ahí nosotros estamos siempre impulsando se prevalezca, ¿no? La concertación que debería haber entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? De manera que pueda ser un regreso siempre poniendo como prioridad pues el contrato laboral, ¿no? Entonces, claro, son 4 frentes de trabajo que dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del sector que uno opera, pues estamos sugiriendo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ahora, ¿existe una evaluación o alguna aproximación sobre cifras respecto a el efecto económico del COVID-19 en la productividad en Piura, luego de los más de 100 días de cuarentena? Sí. Para ciudades como Piura, para regiones como Piura, ¿no? Que somos, pues, siempre estamos entre la sexta, cuarta economía del país, ¿no? Dependiendo del tipo de campaña, sobre todo en el sector agrícola, que es lo que prevalece en nuestra región, pero además para regiones como las nuestras que lo tienen todo, ¿no? Es decir, Piura tiene pesca, Piura tiene agroexportación, ¿no? El sector agrícola es muy potente. Piura tiene hidrocarburos, tiene minería no metálica, tiene mucho turismo, somos un hub de turismo de playa, ¿no? Piura tiene manufactura y también comercio, ¿no? Entonces, para una región tan descentralizada, además en la actividad productiva como Piura, porque Piura, a diferencia de un Arequipa, de un Trujillo, de un Chiclayo, Piura tiene más de una. La ciudad capital es importante, pero también tiene más ciudades capitales de provincia importantes como Sullana, como Talara, como Paita, ¿no? Como Sechura, etcétera. Entonces, para una región así, esto que hemos vivido sí golpea más, ¿no? Quien más aporta, quien más produce, pues más afectado está en una situación de paralización de actividades, ¿no? Entonces, si bien las actividades esenciales siguieron operando, no al 100%, pero siguieron, sí hay una afectación muy grande. Entonces, ¿qué indicador para nosotros es en números el que puedo brindarte y que da a conocer el nivel de afectación que tiene Piura? Son las exportaciones. ¿Por qué? Porque Piura es una región principalmente exportadora, ¿no? Entonces, ¿qué exportamos? Nosotros esperamos en productos tradicionales, pues pesca, agro, minería, petróleo, ¿no? Y en los no tradicionales, que de repente son los que más pegan a la economía regional, porque exportamos pues
en agropecuario, en pesquero, en minería no metálica, en suma, de tradicionales y no tradicionales. Te voy a hacer una comparación que pinta de cuerpo entero cómo está la situación. Marzo 2019, que es el dato a comparar con marzo 2020, que es el más próximo y es el inicio de la cuarentena. Marzo 2019 nosotros exportábamos 275 millones de dólares. Marzo 2020 nosotros hemos exportado mes cerrado y contabilizado 88 millones de dólares, ¿no? Es decir, tenemos una variación negativa de menos 68% de la actividad exportadora de Piura. Si comparamos primer trimestre de 2019, que eso fueron 763 millones de dólares, versus primer trimestre de este año, que son 542 millones de dólares, tenemos una afectación de menos 29% en el sector agroexportador, que es principal indicador de la economía de Piura. Entonces, todavía no hemos terminado de cerrar el segundo trimestre, pero si el primero, ¿no?, que con solamente menos de un mes de cuarentena tenemos esa afectación, usted puede imaginarse ya lo que se nos viene en el segundo trimestre, ¿no? ¿Y cuál es el impacto en el empleo formal? No hablemos de la informalidad, que es alta, pero en el empleo formal. Mire, nosotros estamos estimando que usted sabe que en el Perú más o menos tenemos unas 29.000 o poco más empresas que se fueron hacia suspensión perfecta, ¿no? Esto ocasionó, pues, nosotros estimamos cerca de unos 300.000 empleos, ¿no?, que se fueron a suspensión perfecta. Nosotros no somos ajenos a eso, aunque hemos sugerido hacer prevalecer el contrato laboral. Pero ya en términos de esto estamos hablando del empleo formal, ¿no? Esto puede haber ocasionado que en Piura tengamos una paralización de empleos formales por el orden de 25%, ¿no? Y en el empleo informal y subempleo por el orden por encima del 60%, ¿no? Esas son las cifras que manejamos estimadas y queremos cerrar justamente a partir de esta reactivación. Ahora, ¿cuáles son las provincias más afectadas? Usted ha citado las potencialidades que tiene Piura, ¿no?, en la agroexportación, en hidrocarburos, en minería no metálica. Ha explicado también que el turismo es una buena fuente, el comercio, ¿no? Pero dentro de esta afectación, ¿cómo afecta a las provincias? Sí, nosotros al ser una región, pensamos de las más descentralizadas del Perú, en un modelo económico y productivo como el nuestro, la afectación pues es en la mayoría de provincias. Porque Talara, ¿no?, vendría a estar muy afectada en el frente de hidrocarburos, pero también en el frente y sobre todo de turismo, ¿no? Usted sabe que de Máncora, ¿no?, Ñuro, mismo Talara, están completamente paralizadas la actividad hotelera, ¿no? Pero también lo está, pues por ejemplo, la actividad hotelera dentro de la ciudad de Piura, que es el hub de distribución de todo lo que es los alojamientos por trabajo, ¿no?, ejecutivos. Piura tenía entre 14 y 15 vuelos diarios, ¿no? Y entre turismo, pero buena parte de ellos también eran alojamientos ejecutivos, ¿no?, que eso está completamente parado también. La actividad agroexportadora y la actividad agrícola se han visto afectadas también porque, claro, demandamos de mucho empleo para los cultivos y sobre todo para las plantas procesadoras, tanto en pesca como en agro, ¿no? Y esto ha trabajado, pues te diría, más o menos en entre un 25% en algunos casos, ¿no? Es decir, si una agroexportadora requería de 10.000 personas por día, o por mes, ¿no?, se ha estado trabajando con unas 2.500, 2.000 personas, ¿no? Entonces, también ha habido una afectación propia de la paralización, ¿no? Y esto es también en capital de departamento, y es mano de obra que viene de Huancabamba, que viene de Morropón, que viene del Bajo Piura. En la pesca de igual manera, ¿no? Al estar, si bien los puertos no cerraron, sí tuvimos una paralización de la actividad pesquera en sí, ¿no? Actividad pesquera artesanal y actividad pesquera industrial. Y ahí se afectó, pues, Sechura, se afectó Paita, se afectó también Talara. Entonces, nuevamente, creo que el análisis puede ser por igual
para la región Piura porque, a diferencia de otras regiones del Perú, Piura tiene bastante descentralizada la actividad productiva y por tanto, la fuente de trabajo. Ahora, una de las posibilidades que ha lanzado el gobierno es Reactiva Perú, ¿no? Ya entra su fase 2, ¿no? ¿Qué tanto impacto ha tenido en la productividad de las empresas en Piura? Bueno, sin contar, ¿no? La última subasta, que recién ha sido ayer, ¿no? Así es. Nosotros tenemos en Piura 619 millones que en Reactiva, que han impactado en 2.118 empresas, ¿no? Y el FAEMIPE, ¿no? Que también es un instrumento interesante, 90 millones que han impactado, mira la diferencia, en 9.463 microempresas y pymes, ¿no? Entonces, sí estamos ahora mismo estábamos justos leyendo y queriendo tener la información de la subasta de ayer de cómo nos ha ido en Piura, ¿no? Sabemos cómo le ha ido al Perú, pero queremos ver de esos 3.000 y pico millones, casi 4.000, cuánto han venido en esta región, lo sabremos en la mañana. Pero sobre eso yo tengo un comentario que hacer. Reactiva y FAEMIPE son instrumentos que el modelo es bueno, ¿no? Porque lo que busca es que las empresas pues no quiebren primero o que la pérdida sea menor, ¿no? Aquí hay que entender de que estos préstamos no van a hacer que la pérdida desaparezca, ¿no? Esto lo que busca es que la empresa continúe, que continúe la fuente de trabajo y continúe también la fuente de riqueza para adelante, ¿no? Pero la pérdida se disminuirá, pero no desaparecerá. Entonces, es un buen modelo, pero lo que nosotros hemos sugerido por medio de COFIDE, a través de sugerencias generales, hace un par de semanas, nos juntamos en nuestra cúpula, que es Perú Cámaras, y algunas cámaras principales de comercio, para poder sugerir y recomendar elevar al PCR y al MEF, se haga más partícipe en las subastas, sobre todo en la subasta y más competitiva, al sector microfinanciero. Fíjese, el sector microfinanciero, llámese cajas municipales y financieras, compiten con la gran banca, ¿no? Para poder en esta subasta. Sé que esto se ha corregido en algo, y eso justamente es motivo por el cual estamos bastante expectantes de cómo ha sido el reparto y la distribución ahora para la pyme, ¿no? Y para el microempresario. Porque las cajas municipales, para poner un ejemplo, tienen 2 millones de prestatarios que son principalmente las microempresas a las cuales hay que llegar con este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, cuanto más participen el sector microfinanciero, más capilaridad tendremos en la distribución de estos fondos, que es justamente motivo por el cual se ha querido corregir en esta etapa de Reactiva. Entonces, en conclusión, pensamos que es un modelo bueno, pero sí también pensamos que tenemos que llegar a más capilaridad de empresas y microempresas en el país. Ahora, señor Ereche, este tema tiene quizás otro aspecto que quisiera mirarlo desde su punto de vista. A ver, ha llegado, ustedes dicen, a las microempresas, ¿no? A las pequeñas empresas, pero sobre qué nivel de formalidad, porque tenemos entendido que este programa es para las empresas y para aquellas que dedican actividades formales, ¿no? Y que están debidamente bancarizadas. ¿Cuál es el nivel de formalidad que hay en la región Piura? Y más o menos para tener una idea a dónde está llegando esto y qué sector está quedando fuera. Sí, esa es una pregunta que creo nos puede llevar a un análisis bastante cercano de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora, con la gran banca, uno no puede llegar al sector formal e informal. Y hay que entender de que nosotros, si tenemos un 70% de empleo informal o subempleo, nos debe llevar a entender de que la actividad informal va más o menos en esa línea en el país, y Piura no es lejano de esa realidad. ¿Cómo hacemos para llegar a ese empresario informal para poder reactivarlo? Definitivamente no va a poder ser con la banca, con la gran banca. Pero justamente son el sistema microfinanciero quienes sí hoy día corren a su riesgo y cuenta con préstamos a ese sector informal,
porque quien le presta al informal es la caja municipal. Entonces, nuevamente repito, el poder hacer más partícipe al sector microfinanciero, que tiene tasas altas porque sus costos son altos, porque asiste al sector también informal, es una buena idea para empezar a reactivar también a ese sector. Ahora, usted también mencionó algunos porcentajes sobre el tema del desempleo en Piura. Pero cuando hablamos de porcentajes, evidentemente lo podemos señalar así. Usted dijo más o menos un 60% en un sector, 25% en otro. Pero sobre una población laboral, ¿de cuánto estamos hablando de esto, señor Bereche? No, sí. Mire, nosotros tenemos una población económicamente activa que bordea los 900.000, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sector informal en mayoría, ¿no? Estamos hablando de que un 70% en Piura ejercen empleos, subempleos, o están en el sector informal. Ya hay un 30% de formalidad, ¿no? Esos son nuestros números de casi 900.000 piuranos. Entonces, ahí usted puede más o menos dibujar cómo es que está dividido nuestra pega, ¿no? O sea, el tema de desempleo estaba entonces está afectando más o menos a 500.000 de personas allí. El tema de, más que el desempleo, mi punto era el grado de paralización, ¿no?, que hemos tenido en la cuarentena, ¿no? Pero ya ahora, en la reactivación que hemos empezado formalmente desde ayer, nuestra contabilización va en el sentido de saber cuántos de esos que estaban paralizados, pero aún mantenían en paralización una vinculación con una empresa en el sector formal, van a regresar a trabajar. Nuestra estimación es que del 100% de personas que tenían un contrato laboral, regresen el 75% a partir de ayer, y un 25% no, ¿no? Ya levantada incluso la suspensión perfecta, ¿no? Ese es nuestro número, nuestra estimación que queremos comprobar a lo largo de estos días. Ajá. Y eso tiene que ver también un poco con qué, con la cautela con lo que van a empezar a operar las empresas, ¿no? Porque me imagino que están haciendo ajustes, y esos ajustes comprenden también la disminución de empleos y otros que posiblemente no van a poder no se van a reactivar, ¿no? Por las razones mismas, por los rubros que están que se desempeñan en los sectores en que han sido unos más afectados que otros, ¿no? Es correcto. Mire, hay empresas que a Dios gracias han podido resistir y han podido cumplir con sus obligaciones, sobre todo laborales, ¿no? Y han podido mantener a sus trabajadores pagándoles todos sus beneficios. Hay otras que han concertado con sus trabajadores algunas reducciones o algunos no pagos o algunas postergaciones. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para poder cubrirlo durante estos meses. Hay otras empresas que se han ido a suspensión perfecta, orientando a sus trabajadores a usar instrumentos personales de liquidez para poder sobrellevar la cuarentena. Pero hay otras empresas que, habiendo hecho lo tercero, ya no tienen dinero para seguir operando, ¿no? Y esos son los casos más que nosotros más lamentamos, ¿no? Entonces, esos son los casos que generan desempleo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se rompe el vínculo laboral, hay reducción de personal y no se ha llegado solamente con la disminución del sueldo del total de la población de esa empresa a cubrir la operación, y por lo tanto si hay despidos o, en el peor de los casos, hay quiebra de empresas. Entonces, esos son los escenarios que ahora existen, ¿no? Y que justamente las cámaras estamos bien vigilantes de en esta reactivación ver qué de cuánto de qué tenemos, ¿no? Ahora, finalmente, señor Bereche, ¿usted comparte el optimismo del presidente de la República, de la directora ejecutiva de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, porque hace unos días ya se ha suscrito este convenio entre gobierno a gobierno para el tema de la reconstrucción con cambio en varias regiones, entre ellas Piura, ¿no? Se habla de que en el presente año se va a invertir alrededor de 1.000 millones en algunas regiones, particularmente en Piura, ¿no? Y la generación de empleo, pero aquí hay una característica, estamos hablando de empleo temporal, ¿no? ¿Comparte ese optimismo? Sí, fíjese, esta noticia, esta es una buena noticia en general para el Perú, y es una buena noticia
principalmente para Piura, porque Piura es la región más afectada por el fenómeno del Niño, ¿no? Tanto que a nosotros no terminábamos de salir de una emergencia del fenómeno del Niño a 3 años y nos agarró una pandemia. Entonces ya usted también puede imaginar pues el nivel de afectación que hemos tenido, por ejemplo, en los sistemas hospitalarios, ¿no? Entonces, esto es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque los proyectos de la reconstrucción con cambios, ¿a qué llevan a Piura? Llevan a tener más hospitales, o mejores hospitales, a tener un mejor sistema educativo, pero por sobre todo a manejar mejor el agua. Es decir, hoy el agua de la lluvia nos inunda y nos inunda y nos genera una terrible situación de desastre, ¿no? Esa agua se va a represar, es decir, va a haber un manejo integral del río, con presas arriba, y el agua del fenómeno del Niño se guardará río arriba para justamente ampliar fronteras agrícolas. Y se le buscará al río una salida adecuada al mar, ¿no? Entonces, no habrá más inundación, porque el fenómeno del Niño último principalmente lo que nos afectó fue el desborde del río. Entonces, habrá un represamiento de aguas, un manejo integral del río, y eso hará que no nos inundemos. Y por otro lado, tendremos en ciudades como Paita, como Talara, como Sullana, como Piura mismo, un drenaje pluvial que haga que la lluvia que recibamos no malogre, ¿no?, las ciudades, como cada vez que viene el fenómeno del Niño lo hace. Entonces, son proyectos que son importantes, pero además importantes para la comunidad, importantes para las ciudades, pero además son proyectos que debieran generar mucho empleo, como usted dice, ¿no? Mucha reactivación, siempre y cuando también se haga partícipe en la subcontratación y en la contratación al empresariado local de las diferentes regiones del país donde opere reconstrucción con cambios. Por eso, nosotros sí hemos visto con buena receptividad este acercamiento que con FIEP y nosotros, a través de Perú Cámaras y nosotros la Cámara de Comercio de Piura, vamos a tener con la embajadora de Inglaterra, con la embajadora de Reino Unido, para poder justamente ponernos a disposición, pero también dar nuestro aporte de cómo es que debiera participar el empresariado regional. Muy bien, señor Javier Bereche, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, ha sido grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza de su parte. Que tenga buen día. Un abrazo. Igualmente, buenos días y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Muy amable. Conversábamos con Javier Bereche, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.